Acompañar Alex Nogués, el director comercial de XPS, que presentará también un poquito la herramienta, pues, las utilidades que tiene. Muy bien. Bueno, como os decía, lo primero pues es un gusto ver a tanta gente conocida. Vamos a desarrollar esta charla siguiendo un poco estos conceptos, un poco el concepto de carga que, bueno, pues todos hablamos en nuestro día a día en los clubes, de hay que subir carga, hay que bajar carga, pero vamos a intentar que el primer paso sea que hablemos todos el mismo idioma, es decir, entendemos realmente las dimensiones de este concepto. Vamos a ver cuál es la realidad de este concepto de carga en los deportes de equipo y las dificultades e incluso las limitaciones que tenemos. Y vamos a ver un aspecto que creo que es también muy importante y al que le estamos dando cada vez más importancia en los staff, que es la visualización y la organización de los datos. Y aquí es donde, bueno, pues el uso de un AMS, de un sistema, un Athletic Management System, como puede ser XPS, pues gana mucha importancia y terminaremos viendo un poco cómo estamos utilizando un poco AMS, este sistema en la FER, ¿no? Lo que estamos intentando es que sea un proyecto nacional de monitorización de carga, como ha dicho César en la presentación, de manera totalmente transversal a todos los equipos de la federación. Bueno, a día de hoy la realidad es que cualquier deportista, cualquiera de nosotros nos monitorizamos constantemente, ¿no? Tenemos smartwatch, tenemos relojes inteligentes y además, bueno, pues ese concepto de carga que es un poco etéreo. Ahí os muestro muchos indicadores, muchos conceptos que todos utilizamos, ¿no? El RPE, la fatiga, el High Speed Running, si tenemos GPS, el CMJ, el RIR para los valores de fuerza, multitud de cuestionarios, etcétera. Pero al final todo esto, que lo podemos medir, lo tenemos a nuestro alcance, de manera sencilla e incluso barata, no tiene mucho sentido si no ayuda a una toma de decisiones. Y todo esto vale para cuantificar ese concepto de carga, pero al final lo realmente importante es que ese concepto de carga tenga bien controladas las dimensiones que realmente lo componen, que son el volumen, la intensidad, la densidad, la frecuencia, las que todos conocemos, ¿no? Incluso la modalidad en la que estamos queriendo controlar esa carga, el nivel de complejidad y, bueno, pues un concepto que en los deportes de equipo y sobre todo cuando estamos hablando de cierto nivel de rendimiento es la carga mental. Si todo eso el staff realmente no es capaz de hablar ese mismo idioma, bueno, pues seguiremos un poco con los problemas que tenemos en la actualidad, ¿no? Porque al final lo que provoca la carga, el ejercicio físico, la actividad física, realmente este esquema que muchos de vosotros habéis visto en la carrera y en multitud de cursos sigue estando totalmente vigente. Generamos un estímulo de entrenamiento, genera una fatiga aguda, crónica, X, y en función de la recuperación que nosotros generaremos un nivel de adaptación o de fatiga que hará que nuestro nivel sea superior al punto de partida o no. Todo esto, toda esta modulación, este proceso de sobreconocido por todos vosotros, realmente es a lo que nos queremos dedicar. Y lo que queremos generar con los nuevos sistemas son indicadores que nos ayuden a que esa toma de decisiones sea realmente pues mucho más sencilla y, por supuesto, mucho más objetiva, ¿no? Y en este proceso, antes de ponernos a medir, porque, como decíamos al inicio, todos tenemos medios a nuestro alcance para medir, lo primero es tener un poco claro, desarrollar un pequeño algoritmo de decisión, ¿no? Lo primero sería cuál es mi modelo de trabajo y, sobre todo, cuáles son los KPIs que realmente son importantes para tomar decisiones en mi proceso. Que obviamente van a ser totalmente dependientes del contexto. Es decir, pues obviamente no vamos a trabajar igual en una academia nacional que en un equipo de división de honor, que en una selección nacional, que en un equipo amateur. Pero en todos ellos el proceso de monitorización es fundamental y es necesario para la toma de decisiones. Además, como os digo, pues estará el estilo de juego, el perfil del staff, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos todo esto definido, analizado, es cuando podemos comenzar a monitorizar carga y, en mi opinión, a monitorizar recovery también, a controlar mucho ese apartado y a planificarlo.
Pero todo esto nos va a exigir muchas veces, bueno, como dicen ahora mucho los ingleses, ¿no? Ese think outside the box, el pensar un poquito fuera de la caja y el ser un poco originales y salirnos de la norma y ser capaces de individualizar a nuestro contexto, ¿no? Porque todos tenemos claro que al final el ideal es conseguir un proceso en el que tenemos una monitorización constante, un seguimiento y en base a las métricas que conseguimos recabar, vamos reajustando y reprogramando. Eso, bueno, pues ese sería, por supuesto, el ideal y va a ser dependiente un poco de los medios que tengamos y del contexto en el que nos movamos. Pero y todavía, esto sí que nos lo tendríamos que plantear antes de comenzar el proceso. La tecnología, lo primero, antes de empezar a incluirla, es plantearnos qué problema nos soluciona realmente. Porque en estos procesos de monitorización es muy habitual recoger muchos más datos de los que luego realmente o bien necesitamos o bien somos capaces de manejar o realmente nos van a ayudar en la toma de decisión. Por lo tanto, esta frase conocida y manida tiene que estar presente en ese algoritmo de decisión del que hemos hablado anteriormente. Y bueno, la evidencia, revisando un poquito la evidencia más actual, este esquema, ¿no? Un poco este algoritmo de decisión de, bueno, pues entre carga, cuantificar carga interna, carga externa, lo cual nos va a dar un estado del deportista y nos va a permitir evaluar esa respuesta y lo que nos va a llevar a ver si estamos cumpliendo esos objetivos de entrenamiento y, por supuesto, a tomar decisiones en cuanto a mantener, modificar, reducir un poco la carga, ¿no? Lo primero creo que es tener claro que la evidencia científica se está moviendo un poco en una monitorización que en sus primeros procesos estaba muy orientada a controlar fatiga y que está evolucionando cada vez más a controlar los efectos del entrenamiento. Y esto es algo que cuando empecemos nuestro sistema de monitorización tenemos que tener muy claro. ¿Qué estamos monitorizando exactamente? ¿Estamos monitorizando fatiga? ¿Queremos controlar las adaptaciones? ¿Queremos encontrar un control del readiness, del estado general del deportista? Porque en la evidencia realmente lo que está obteniendo resultados más potentes es ese valor de readiness general como indicador de los efectos de entrenamiento y también tener claro las limitaciones que tienen estos modelos, ¿no? Que la realidad es que muchas veces tenemos datos aislados, sin conexión, tenemos multitud de datos, ¿no? Ahí os pongo en el apartado de herramientas, hay multitud de datos, pero nos cuesta conectarlos. Los staff tienen a veces poco tiempo para manejar tal volumen de datos. La realidad es que a veces al jugador le cuesta tener adherencia, sobre todo en el apartado de cuestionarios cuando son longitudinales en el tiempo. A veces tenemos, y esto es uno de los grandes problemas que hablaremos después, dificultad para interpretar los cambios y evaluar cuándo estamos consiguiendo el efecto deseado, cuándo nos estamos pasando. Ahí tenemos un poquito de dificultad. Tenemos muchas veces tecnologías sin un propósito claro, propósito en cuanto a no solamente el uso, sino a la temporalidad, a cuándo realmente lo tenemos que usar. Y, por tanto, a veces hay staff que lo que dicen es que al final, bueno, pues que monitorizar debería ser mucho más que recopilar datos. Y esto debería ser pensado previamente, diseñado previamente para evitar este tipo de situaciones. En esta imagen todos conocéis estas métricas de carga externa, de carga interna, cardiovasculares, neuromusculares, no son nuevas para ninguno de nosotros. Sí pueden ser complejas algunas las bioquímicas hormonales de conseguir por su coste y por la metodología de uso. Pero la realidad es que también la evidencia científica, cuando hablamos de costo-beneficio, es decir, de lo que cuestan estas métricas versus toda la información que me ofrecen, las que están en rojo, es decir, las métricas de carácter subjetivo, junto con las métricas de origen neuromuscular, fundamentalmente el archifamoso CMJ, son las realmente las más útiles en esa relación costo-beneficio. Pero fijaros que en el CMJ, y aquí tenemos métricas de ejemplo que podemos obtener en unas plataformas de fuerza, ¿vale? Cada vez más utilizadas, tenemos arriba métricas con una orientación muy clara a la fatiga, es decir, el impulso concéntrico, el RSI modificado, el pico concéntrico y el tiempo de contracción, el que se muevan las tres primeras hacia abajo y la otra hacia arriba, serían un dashboard perfecto para monitorizar fatiga.
Y el mismo aparato, en el mismo gesto, simplemente modificando las métricas, estaríamos hablando de métricas mucho más orientadas hacia el rendimiento. Y con esto, un poco, también quiero hacer una pequeña autocrítica al gremio de los preparadores físicos, yo el primero, en el que a veces creo que nos estamos volviendo o estamos poniendo mucho foco en aspectos de programación informática, de visualización de datos, y quizá tenemos que tener muy claro los conceptos fisiológicos para diferenciar muy bien criterios de fatiga, criterios de rendimiento, introducirlos en nuestros programas de monitorización y, por supuesto, después ser todo lo espléndido y maravilloso y modernos que podamos ser en el apartado de visualización. Porque, y entrando ya un poco en la realidad de la carga en los deportes de equipo, deberíamos empezar a tener modelos muy basados como este del grupo de Impellicceri, del grupo del autor italiano, que para mí es una de las grandes figuras en todo lo que es control de carga, en el que, bueno, pues es un modelo de control del entrenamiento en base a respuestas de carga interna, con un enfoque muy cardiovascular, como puede ser frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y la capacidad, por tanto, la capacidad aeróbica. Y fijaros cómo, bueno, pues al final de una carga externa tener una respuesta de la carga interna y, bueno, pues un pequeño sistema de cuadrantes como el que estamos viendo ahí, ¿no? Nosotros podemos tener efectos agudos y crónicos positivos y negativos que nos van a indicar, pues, una mejora. Por supuesto, cuando los agudos y los crónicos son positivos, podemos encontrar que no se producen cambios o podemos encontrar disminuciones. Pero estas disminuciones, que pueden ser un sistema de alerta, tendremos que saber interpretarlas, porque puede haber un sobreentrenamiento funcional que se denomina en la literatura, es decir, una respuesta de fatiga aguda, que es una respuesta lógica y coherente dentro del proceso de adaptación, que tendremos que saber diferenciar de lo que es un sobreentrenamiento no funcional, es decir, una respuesta de fatiga exagerada, es decir, fuera de la adaptación y ya entrando en una respuesta negativa, o incluso que estemos entrando en un sobreentrenamiento. Nuestros sistemas realmente deberían ir orientados a darnos o a facilitarnos este tipo de respuestas y de toma de decisiones. Porque al final, estos sistemas, cuando hablamos de deportes de equipo, a los que nos tienen que ayudar realmente es a poder establecer referencias individuales. Al final, nosotros trabajamos en el mundo del rugby con perfiles muy distintos, con jugadores que tienen diferentes edades, que tienen diferentes implicación, minutos de juego, diferentes características, y lo que tenemos que ser capaces con estos sistemas es de poder darle la dosis necesaria a cada uno de ellos. Para ello, y bueno, pues esto lo podemos introducir perfectamente en XPS, por ejemplo, el trabajar con las desviaciones estándar, tanto a nivel de test-retest, como a nivel longitudinal, que es donde realmente esta métrica gana muchísima más fiabilidad, pasa por ser un aspecto muy sencillo, ¿no? Y también el ser capaces, una vez que hemos establecido umbrales, de detectar lo que es un cambio que tiene realmente importancia o no, en base a, bueno, porque ahí os doy unos valores de referencia a las desviaciones estándar que podríamos llegar a utilizar, o pues dependiendo de nuestro contexto, los valores que nosotros planteemos como significativos, nos ayudarán a tomar esas decisiones. Pero previamente, por supuesto, tendremos que haber determinado esos umbrales individuales, ¿no? Algunos ejemplos de la literatura, ¿no?, que me parecen, pues, aunque son del mundo de los deportes de carrera, pero, bueno, pues el grupo también australiano de Thorpe, ¿no?, cómo detectó que en su grupo de atletas el aumentar la velocidad, la distancia de alta velocidad tiene una relación directa con la fatiga percibida, ¿no? Entonces, esas desviaciones que empiezan a ser significativas son vitales en los deportes de equipo para poder adaptar nuestros programas. Y con todo ello podríamos establecer este algoritmo, por supuesto, este algoritmo ideal, ¿no?, en el que bueno, pues establecemos un poco las herramientas, definimos los umbrales y las variabilidades permitidas, y a poder ser
de manera individualizada, incluso determinando cuáles van a ser esos umbrales de cambio en los cuales o a partir de los cuales vamos a diferenciar un poco, ¿no?, esa adaptación de esa fatiga o de ese mal rendimiento. Vamos a ser con ello capaces de interpretar el cambio y, por supuesto, de tomar las medidas adecuadas, establecer unas visualizaciones que sean llevaderas para todo el staff, que estén al alcance de todo el staff y que puedan ser compartidas, y a partir de ahí sí establecer un poco ese sistema de toma de decisión, de reajuste, de individualización, ¿no? Lo bueno es que en la actualidad pues todos tenemos un ayudante, un preparador físico ayudante, yo por supuesto también lo tengo y que además cobra muy poco, que es la IA. No creo que tengamos en los tiempos que corren que obviarla, sino que al contrario, tenemos que totalmente aprovecharla para todos estos procesos, ¿no? Y ahí sí que nos puede ayudar muy mucho en todos estos procesos de detección de esos umbrales mínimos de cambio y de individualización dentro de los grupos de deportistas grandes como tenemos en rugby, ¿no? Por lo tanto, en nuestro día a día tiene que ser un ayudante, un segundo preparador físico, sin lugar a dudas, que nos ayude en esa toma de decisión que finalmente será nuestra, ¿no? Y entrando un poco en la parte de visualización, a mí me gusta mucho este sistema de cuadrantes. Aquí tenéis un ejemplo de uno de los últimos artículos de Martin Buchet, que lo utiliza para cuadrar un poco, para ordenar dentro del concepto de la respuesta a la carga, entre una orientación a aquellos dispositivos que tienen una medición más hacia la parte más neuromuscular o hacia la parte más metabólica, y las categoriza pues, en aquellas que tienen más validez, tanto validez científica como, bueno, pues operativas en el costo-beneficio, ¿no? Tenemos a nuestra disposición todo tipo de categorizaciones, como es este caso, ¿no? Aquí vemos, nos pueden ayudar en la toma de decisión de cuáles incluir en nuestro proceso de monitorización, pero además nos muestra un ejemplo muy claro de cómo podemos empezar a mostrar visualizaciones muy sencillas dentro de los staff en los que todos podemos llegar a entenderlo. Porque, aunque antes he hecho una crítica a priorizar esto sobre la fisiología, no quiere decir que la visualización de datos no sea un aspecto fundamental, ¿no? Es más, aquí os muestro un poco ejemplos de cómo todo esto que hemos ido hablando lo empezamos a llevar a la práctica, ¿no? Cómo empezamos a llevar a la práctica la evolución de la carga, cómo tenemos que utilizar el sistema de semáforo. Os planteo una alternativa interesante y sencilla que venimos usando en la Federación desde hace mucho tiempo, el sistema para categorizar sesiones de semáforo, y cómo lo podemos adaptar perfectamente a este sistema de cuadrantes en carga de entrenamiento general o en carga más específica, como puede ser el entrenamiento neuromuscular cruzado con el bienestar, ¿de acuerdo? Y nos puede permitir ordenar e incluso individualizar esas respuestas de los distintos jugadores. Pero un aspecto clave en estos procesos es huir un poco de, como hablábamos antes cuando hablábamos de la desviación estándar, de no solamente tomar decisiones en el test y en el retest, sino irnos a mediciones más longitudinales. Uno de los aspectos o de los errores que solemos cometer es pues fijarnos mucho en la foto, en el resultado del test X a la hora X, el día X, y a partir de ahí querer tomar muchas decisiones de programación. Y creo que tendríamos que ir, bueno, pues un ejemplo, ¿no?, de mediciones mucho más longitudinales, es decir, fijarnos en tendencias, ¿no? Creo que cuando planteemos un sistema de monitorización tiene que permitirnos ese registro de tendencias que va a ayudarnos muy mucho en la toma de decisiones, no solo en el proceso de entrenamiento, sino que podemos estar hablando del proceso de return to play, en vuelta de lesiones, etcétera, etcétera. Y todo ello al final hay que transformarlo en situaciones concretas, ¿no? Aquí tenéis el sistema de semáforo que seguro que todos conocéis. Específico, en este caso es el ejemplo nuestro de la selección de Rugby 7 en parámetros de GPS, y conceptualizando un poco cuáles son los contenidos que van a diferenciar las distintas categorías de sesiones y las principales métricas. Hay más, pero estos son métricas principales en las que pondríamos el foco. Nuestro sistema de monitorización nos tiene que ayudar a diseñar esto, a poder definir esto.
Y obviamente, si estoy en un contexto en el que pues, no tengo a disposición pues, tantos medios, no tenemos GPS o no tenemos plataformas de salto y demás, tendremos que adaptarlo a nuestra realidad. Y para ello, bueno, pues podemos utilizar otras herramientas que veremos más adelante, ¿no? De cuantificación de volúmenes, de categorización de secuencias, etcétera. Y sobre todo a lo que nos tiene que llevar nuestro sistema de monitorización es a definir claramente cuál es mi worst case escenario, cuál es la peor situación a la que se va a enfrentar a mi deportista con el mayor nivel de detalle posible. Aquí tenéis también ejemplos reales nuestros de solamente una parte de juego, de rugby 7, con bowling play, en las métricas principales. Si mi sistema realmente no es capaz de darme esta información de manera rápida y sencilla para tomar decisiones, pues algo está fallando, lógicamente, ¿no? Como te decía, esto también es un ejemplo nuestro de cómo ordenamos o cuantificamos las demandas de juego en base al tipo de secuencia y a la duración de las mismas y a la prevalencia de las mismas, ¿de acuerdo? Que bueno, pues podríamos utilizarlo también si no tenemos tanta tecnología a nuestra disposición, y esto se puede unir y se puede trasladar después al día a día del entrenamiento en ordenación de espacios reducidos versus espacios completos, conceptos de densidad, conceptos de ratios trabajo-esfuerzo, etcétera. Y con ello podré también ordenar mi sistema de monitorización en caso de que no tenga todos los medios a nuestro alcance. Todo ello nos tiene que, aunque estemos hablando de monitorizar rendimiento, no quiere, por supuesto, decir que esto no nos lleve también a monitorizar fatiga, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de algoritmo de cómo, por ejemplo, en base a todo este sistema ordenamos nosotros en la selección la toma de decisiones sobre la recuperación, qué indicadores utilizamos. Estos son indicadores de torneo, no medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca a diario, ni mucho menos, ¿vale? Pero qué decisiones tomamos para individualizar esa recuperación post-competición, ¿de acuerdo? Y qué indicadores utilizamos, que además, como podéis ver, pues están también bastante o al alcance de muchos clubes y no son tampoco tan complejos, ¿no? Y son relativamente sencillos de incluir en un algoritmo de decisión. Y bueno, como estamos muchos de nosotros, o estábamos hasta hace no mucho, tratando de dar solución a todo este proceso de unir datos que a veces pueden ser inconexos, carga interna, carga externa, GPS si lo tengo, plataformas de fuerza, RMs. Bueno, pues muchos de nosotros estábamos recurriendo a Looker Studio, a Power BI, a Tableau, tratando de generar un poco un nexo de unión de todos ellos al alcance de todos los staff para pues, tomar las mejores decisiones. Por supuesto son válidos, pero como veíamos en uno de los primeros estudios, uno de los grandes problemas que tienen los staff es la falta de tiempo. Y además, bueno, pues estos no dejan de ser entornos no seguros y muchas veces son entornos en los cuales esos datos con el paso del tiempo o cuando las personas desaparecen de las organizaciones se los llevan y por tanto pues cada proyecto nuevo empieza prácticamente de cero, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues los sistemas, los AMS nacen hace ya unos cuantos años y buscan un poco dar solución a todo este problema de falta de coherencia de los datos y falta de tener un entorno realmente compartido, ¿no? Nosotros esto lo hemos sufrido y, bueno, muchos de vosotros también lo hemos sufrido. Hemos tenido que trabajar en entornos un poco complicados y muchas veces con una fuga de datos muy importante y, sobre todo, con un déficit en la toma de decisión muy importante. Y, bueno, pues desde hace un tiempo en la Federación hemos incluido XPS dentro de nuestras herramientas de trabajo y ahora me gustaría dar un poco paso a Alex para que os muestre un poquito cómo puede funcionar esta herramienta y después yo voy a explicar o voy a mostrar algunos de los ejemplos del trabajo o del uso que estamos haciendo en el día a día de la Federación Española.
Vale, pues gracias a todos por la asistencia y os voy a intentar explicar un poquito y agrandar un poquito lo que es XPS dentro del deporte. Es una plataforma que vale, a ver, un momentito, que voy ahí a compartir. Es una plataforma para deporte que vale para todos los deportes. En este caso ahora yo creo, si me confirmáis que se ve, sí. Una pantalla, vale. Una plataforma de deporte que vale tanto para deportes de equipo como deportes individuales. En este caso de rugby, con todas las variantes que tiene. Hay unas aplicaciones generales de escritorio de ordenador, tanto para Mac como para Windows, que funcionan en su sistema originario. No hay que estar virtualizando sistemas operativos ni demás. Hay una serie de aplicaciones para las soportes móviles, para los teléfonos móviles, las tablets, también para iOS y Android, que funcionan originales en sus sistemas operativos, y todo el contenido que se va desarrollando dentro de la aplicación se sube directamente a los servidores de seguridad de Sideline Sport, que es la empresa que desarrolla XPS y utiliza los servidores de Amazon. Es decir, que cuando hacemos un ejercicio, un análisis, unos test, como estaba comentando Manu, eso sube a la nube y eso queda ahí reflejado. Y cuando hablamos de compartir datos y cuando luego Manu nos enseña un poco lo que hacen en la federación y que comparten con entrenadores y con jugadores, siempre se hace esa copia de seguridad, nunca del ordenador, con lo cual tenemos la seguridad de que nadie accede a nuestro ordenador, que nuestro ordenador incluso puede estar apagado, no tiene que estar encendido porque esa copia está online las 24 horas durante todo el año. Y aparte nos sirve como una copia de seguridad en el sentido de que si yo en un momento dado tengo que cambiar de ordenador porque se ha estropeado, porque me lo han robado, porque simplemente quiero cambiar de ordenador, descargo en el nuevo la aplicación de escritorio, usuario y contraseña y tendría todos los datos que tengo ahí. Incluso si algún entrenador, como puede darse en la federación, haya un tiempo que no esté inactivo en XPS, toda su información se queda ahí guardada hasta que se vuelve a reactivar, ¿vale? Y esto es un poquito esto es una demo que tenemos más enfocada al fútbol, porque al final, pues bueno, el problema que tenemos, yo soy entrenador de balonmano, entonces el problema que tenemos con el fútbol es que está en todos los lados. Vale, esta es la parte de un ordenador Mac, como se vería la versión de escritorio. Tenemos un inicio pues, con blog, con noticias, con tutoriales, etcétera, y una serie de accesos directos a módulos del programa. El programa, en principio, es un programa que se define un poco que todo en un mismo lugar, en el sentido de que no solamente la monitorización o seguimiento de jugadores, sino que a la hora de planificación, a la hora de crear las tareas de entrenamiento, las tareas de preparación física, el videoanálisis, todo lo vamos a tener aquí y todo lo vamos a poder compartir, ¿vale? Entonces, por ir rápido, una sección de equipos en el que nosotros vamos a poder crear diferentes carpetas con diferentes equipos, puede ser por temporadas, etcétera, etcétera. Luego imagino que igual Manu, no sé si llegará a ver todo esto de los equipos, donde se va a centrar en la monitorización. Y aquí podemos ir creando todos los equipos que necesitemos. Una zona de WhatsApps, de WhatsApps internos, en el que nosotros vamos a poder compartir, lo quito por el tema de que como se va a grabar, pues para que no salga por ahí lo que están los mensajes, es una especie de WhatsApp interno que tiene el programa. Es decir, desde el programa podemos comunicarnos con nuestros jugadores y nuestros entrenadores para mandarles cualquier tipo de información. En el apartado de colecciones tenemos tareas y ejercicios, que la gran diferencia es que las tareas serían las propias de nuestro deporte, en este caso el vuestro sería rugby, y el tema de ejercicios son los ejercicios de preparación física, fuerza, resistencia, todo lo que lleguéis a trabajar a nivel físico. Hay una batería de ejercicios, esta por ejemplo viene dentro de lo que es el programa, el que se puede descargar sin ningún problema. Desde aquí se puede descargar, que no, porque quiero tener mi propia batería de ejercicios, pues sería como antes, ir creando carpetas, ir creando ejercicios, igual que en la parte de los ejercicios propios en vuestro caso, del rugby. Aquí cuando, por ejemplo, queremos crear un ejercicio, voy a poner un ejemplo rápido,
lo que nos va a generar es poder crear encabezamientos, párrafos para, yo que sé, descripción del ejercicio, cómo funciona y añadir una imagen que tenga en el ordenador, un vídeo que tenga en el ordenador, un enlace de YouTube que haya, pues bueno, de cualquier clínico o cualquier ejercicio que haya encontrado por ahí y el módulo de pizarra, este botón de aquí y este que tenemos aquí arriba, nos lleva al mismo sitio, que al final lo que nos lleva es al módulo de pizarra. Entonces, a partir de aquí podemos ir generando diferentes dibujos con diferentes trayectorias, con diferentes herramientas de dibujar, con diferentes campos que podemos elegir en función de lo que nos interese. Bueno, y aparte de crear imágenes, lo que podemos crear son también animaciones, que al final, bueno, no me meto en esto mucho, en el que al final pues es lo mismo esa imagen con movimiento en el que podemos crear nuestros ejercicios, pues luego más adelante pues para ir planificando. Y de aquí iríamos desarrollando toda nuestra metodología de entrenamiento para poder utilizarla luego en la planificación. Una zona de archivos que es una especie de drive interno que tiene el programa. Aquí lo que podemos hacer es guardar, por ejemplo, partidos, entrenamientos, resúmenes de videoanálisis, PDFs, enlaces a páginas web, bueno, cualquier cosa que nos interese tener guardado y que luego nos pueda llegar en un momento dado interesar compartir con entrenadores y con jugadores. Una zona de test en el que, bueno, vienen todos estos, están prácticamente los clásicos y aquello que por lo que sea no lo tengamos aquí, los podemos crear. Podemos crear test personalizados en función de lo que nos interese. Y un módulo de información que al final este módulo de información también viene vacío y se va rellenando un poco con las necesidades de cada club, de cada equipo, de cada federación, para recoger información. Vamos a decir que la diferencia entre test e información, test sería cualquier respuesta que se responde con un número para luego poder hacer cálculos y la información sería todo lo que tenga texto y texto con números. ¿Vale? Y a partir de aquí, pues bueno, todo esto luego se puede rellenar a partir de los entrenadores o generar formularios para enviárselo a los jugadores y que los jugadores puedan ir rellenándolo. Tema de calendario, a partir de aquí tendríamos una zona de calendario en el que, bueno, iríamos generando, imagino que luego igual os enseña también, cualquier sesión de equipo, cualquier partido, cualquier evento de equipo que sería todo lo que no sea entrenamiento ni partido, pues lo que sé, un viaje, un desplazamiento, cuando estamos en una concentración, las comidas, los horarios de salida del autobús, bueno, lo que sea. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos generando lo que necesitemos y a partir, pues, bueno, es un calendario en el que tenemos la opción de, con nuestras tareas, ir generando pues toda la planificación. En el tema de monitorización, el seguimiento de jugadores, que luego se meterá un poquito más Manu, pues bueno, al final, en función del contenido, del test, de la información que nosotros vamos recogiendo de cada equipo, de cada jugador, lo que vamos generando luego son visualizaciones. El programa te permite, viene en blanco, porque esto hemos dicho que es, bueno, para todos los deportes y para todos los entrenadores, y seguramente entre vosotros, los que estáis aquí, los 30 y tantos, 40 que estéis, seguramente no tendréis, algunas visualizaciones coincidirían, pero otras muchas serían diferentes. Entonces, en función de qué datos queremos ir observando, pues bueno, se van generando diferentes gráficos de radar, de barras, de lo que se necesite. Esto, imagino que os lo mostraré un poquito más Manulo. Tema de formularios, pues para poder enviar esos test que comentaba Manu antes de ritmo, de wellness, pues con acciones temporales de que sea a las mañanas, de que sea antes de entrenar, los RPs que se amoldan normalmente en la propia sesión después de que termine la sesión, que el jugador o la jugadora lo contesten. Y por ir rápido y terminar, la parte del videoanálisis, que aquí en función, pues bueno, como cualquier otro equipo como programa de videoanálisis que uséis, hay que generar los equipos, hay que generar tu planilla de visualización, la tuya o las tuyas, las que cada uno estime oportuno, y a partir de ahí es, bueno, generar con un vídeo del partido que lo podemos tener alojado en la zona que hemos comentado a ver si lo pongo, en las colecciones. Podríamos tener aquí alojado el archivo, con lo cual cualquier persona que quiera venir a ver nuestro videoanálisis, que tenga permisos, lo que va a hacer es, no tiene que descargar el partido, porque el partido lo tenemos en XPS Online y se podría ver todo el videoanálisis, hacer resúmenes de vídeo en función de lo que necesitéis y
A partir de ahí, pues bueno, mandárselo a los jugadores o a los entrenadores, etcétera. Hay una parte de salud, es un programa que va paralelo a XPS, se denomina XP Salud. Con el tema de la protección de datos y demás, va aparte, pues por si en un momento dado pudiera haber algún problema, pues que son licencias diferenciales. Y aquí lo que hacen es que en la parte de salud solamente tienen acceso los médicos y el servicio médico, médicos, fisios, en función de cada club lo que tenga, y lo que hacen es recoger toda la información relativa a lesiones, enfermedades, etcétera, para luego mostrar a los jugadores, pues bueno, con ese semáforo en verde de que un entrenador sabe que va a tener su plantilla libre, si los tiene tocados o si no están disponibles, y que bueno, nos dará información de cuándo va a estar disponible para jugar. Entonces aquí al final lo que hacemos es tener todo en un solo lugar. En silversport.com, bueno, pues tendréis más información un poco de lo que es todo esto que os he comentado. Podéis entrar cuando, bueno, no, sin problema, podéis acceder cuando queráis. Otra parte diferencial que tenemos es que hay una academia. Muchas veces hay entrenadores que esto les gusta ir según van generando cosas, ir aprendiendo cómo funciona el programa, pero tenemos una academia en la que te muestra cómo sería la administración del programa y un par de cursos ahora esenciales y de entrenador de cómo funciona el propio programa. Esta sería una parte web, sería la versión web, sería un poco la versión también que veríamos en los móviles o las tablets. Y bueno, en función de lo que necesitemos observar o mirar, pues bueno, esta sería, ya digo, la versión web. Y no me lo he saltado, el tema de la gestión de usuarios. Desde aquí lo que hace es, en este caso, por ejemplo, la federación tiene a todos sus entrenadores, a todos sus deportistas, lo que hace es bueno, dar de alta, de baja y decidir en qué equipos va a estar cada jugador. Y con una serie de permisos, lo que se hace es cada jugador, cada deportista, qué es lo que puede ver de todo lo que tengamos, por ejemplo, en nuestra sección del club. Y un poquito esta es bueno, así muy rápido, todo lo que da de sí XPS, ¿no? Que engloba desde la parte de ejercicios de tener vuestra propia metodología de entrenamiento, la planificación, el seguimiento de jugadores en función de los test y la información que se recoge con ellos, y terminar con el videoanálisis. Y bueno, ahí paro y le doy un poco rápido, pero bueno, por el tiempo que tenemos. Y le paso la palabra otra vez a Manu, que os explicará un poquito más la parte en la que la federación está trabajando con XPS. Muchas gracias, Alex. Bueno, un poco yo, más allá del uso que estamos haciendo, me gustaría un poco compartir hemos hablado antes de algoritmos de decisión, un poco cómo hemos tratado de dar respuesta a través de XPS, de este AMS, respuesta a los problemas que teníamos, ¿no? Los problemas que tenemos o que teníamos son los mismos a los que se enfrentan muchos clubes, ¿no? La realidad es que tenemos staff de distintos niveles, de distintas formaciones, tenemos muchos jugadores y tenemos muchos equipos. Como decía antes, muchos de los problemas que dice la evidencia científica, ¿no? Es recoger muchos datos descontextualizados y estar saturados, y como ocurre también en los clubes, jugadores que van cambiando de categoría, que van cambiando de equipo, y por tanto esas visualizaciones que son muy potentes en Power BI, en Tableau, etcétera, empieza a ser difícil compartirlas. Por lo tanto, ese proceso de monitorización del deportista tenía muchos gaps. El jugador que pasaba de sub-18 a sub-20, pues o la comunicación entre los preparadores físicos y los entrenadores era buenísima, o esos datos casi que el jugador partía de cero, ¿no? Y así sucesivamente en las distintas categorías, o jugadores de 7, 15, en fin. Problemas que todos conocéis, que en los clubes serían exactamente los mismos, el que pasa de juvenil a senior, etcétera, ¿no? Ese era uno de nuestros problemas. Otro de nuestros problemas era conseguir que los distintos staff de la federación hablasen el mismo idioma en cuanto a
test a realizar, forma de realizarlos, forma de almacenar los test. Bueno, pues hemos tratado de, estamos en el proceso, no, ni mucho menos es perfecto, pero hemos tratado de pensar de la siguiente forma, ¿no? Lo primero, hemos conseguido tener en un mismo entorno a todos los equipos de la federación. Equipos y a todos, lo más importante, a todos los deportistas de la federación en un mismo espacio. Desde el jugador de 16 años que entra a la academia hasta el senior más veterano o la senior más veterano que tengamos en cualquiera de las selecciones. Y además hemos conseguido introducir también a todos los técnicos, con lo cual empezamos a tener información transversal, cosa que en otros procesos de monitorización pues es un poquito más complejo, ¿no? Y además en muchas veces, como decía Alex, estamos tratando con datos sensibles de los jugadores y los entornos externos de Google, etcétera, pues no terminan de cumplir la normativa. Una vez que tenemos, voy a usar el ejemplo del equipo al que yo estoy al cargo, tenemos a todos los deportistas y a todos los responsables, ¿vale? Nos toca pensar en cómo recogemos información, cómo empezamos ese proceso de monitorización, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hemos hecho es plantear cuatro situaciones, ¿no? La primera, en qué tareas queremos trabajar, es decir, que serían los ejercicios, ¿vale? ¿Qué ejercicios queremos hacer? La segunda, que serían un poco, voy a usar aquí los test, y aquí hemos creado, a pesar de que XP se trae muchísimo, pero hemos creado nuestros propios test de la Federación Española y lo hemos categorizado, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pues dentro, como tenemos muchos contextos dentro de la federación, no el squad de la federación no se mide siempre igual, porque hay niños de 16 años y senior de 35, pues permitimos la entrada, la categorización de todas esas opciones y la siguiente forma sería ver los formularios, que como vemos hemos generado todos los formularios que necesitamos, ¿no? Como decía Ale, pues con el sistema de alertas y demás. Pero a mí me interesa que entendáis esa forma de pensar, esa forma de utilizarlo, ¿no? En todos los cuestionarios, tanto los habituales de Wellness RPE como pues, cuestionarios de índole técnica, ¿vale? Valoraciones técnicas, subjetivas, autoevaluaciones, etcétera. Todo ello nos ha permitido, bueno, pues tener muchos números que luego hay que ordenarlos en informes. Como hablábamos antes, muy bien, por un lado tenemos mucha data, pero luego hay que organizarla y visualizarla, ¿de acuerdo? ¿Ventajas que hemos encontrado? Pues que aquí tenemos informes de deportistas, es decir, informes que van hacia evaluar a un sujeto y informes de equipos, ¿de acuerdo? Informes que permiten evaluar y tener una visualización de un grupo. Combinando ambos informes, que además pueden ir orientados tanto a la carga interna como a la carga externa, como a combinaciones de las mismas, y con la gran ventaja de que dentro de esos informes podemos introducir datos de diferentes contextos. Un contexto pueden ser los datos de GPS, que antes los teníamos en una nube, otros son los datos de plataforma de fuerza, que estaban en otra nube, otros son los datos de RM, que estaban en un Excel, ahora está todo en el mismo entorno. Con lo cual, eso, unido a los datos de salud que comentaba Alex, nos permite tener realmente todo ese ecosistema de datos del proceso de monitorización del jugador y del equipo en el mismo sitio. ¿Y cómo lo ordenamos? Bueno, pues como decía Alex, y vuelvo a trabajar con mi equipo, lo ordenamos con informes en los cuales pueden ser, como hablábamos antes, diarios, test, retest o semanales, o informes longitudinales de larga duración, en los cuales yo puedo tanto mostrar situaciones de readiness diario, en los cuales además tenemos la ventaja de poder generar tendencias, ¿vale? Como informes de carga subjetiva, ordenando las categorías según el tipo de sesión, como informes específicos de métricas de GPS o métricas de wellness, de RPE, de intensidades de velocidad, etcétera. Con lo cual, puedo empezar a tener unidas y empezar a dar solución a esos problemas que hablábamos anteriormente, que eran el tener datos de distintos contextos a los que nos costaba dar sentido. Obviamente,
este proceso, al final, el AMS no lo hace solo. Como decía Alex, el software viene en blanco y serán los equipos, los clubes, las federaciones, las que realmente tengan que hacer ese raciocinio previo para organizar todo este sistema. A partir de aquí, bueno, pues con esta pequeña muestra me gustaría que, bueno, pues que además habiendo profesionales tan buenos como los que hay en este foro, que empecemos con un turno de debate de dudas, cuestiones de tanto de lo que es el AMS en sí como de la parte inicial, ¿no? de carga que hemos visto. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Alex, por la explicación tan detallada y por mostrar la herramienta que se utiliza en la Federación Española. Justamente me ha gustado mucho, Manuel, una cosa que has dicho, que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Una de las cosas que siempre hablamos en el club es que al final acabamos creando pequeños califatos dentro del club, que cada uno va a su ritmo y con las herramientas que tiene, y empezar desde la dirección deportiva, ¿no? A crear a través de este tipo de herramientas, ¿no? A crear un mismo idioma y que todos utilicemos las mismas cosas, me parece muy interesante. Vamos a dejar la palabra, si os parece, a los compañeros que queráis participar, o bien levantando la mano, bien levantando la mano o poniendo en el chat lo que queráis. Cualquier duda, tanto para Alex como para Manuel, cualquier comentario, cualquier aportación que queráis dar. David, tienes micrófono abierto si quieres para poder intervenir. Hola, buenas tardes a todos. Nada, agradeceros a Manuel y a Alex bueno, la exposición, en tanto Alex por la herramienta que presenta, que es súper interesante, y aquellos que utilizamos normalmente algunas aplicaciones ya de esta de gestión de club o interna, que está, bueno, la verdad que con la parte más técnica ofrece una variabilidad y muchas más posibilidades que personalmente encuentro muy interesantes. Y para Manuel, me gustaría hacerte una pregunta respecto al concepto del RENIES como indicador operativo de la capacidad de rendimiento. Si los informes que se presentan pueden dar una idea del momento de la vida deportiva en la que se encuentra el jugador, es decir, si está en una fase ascendente de esa capacidad de rendimiento, si está en una meseta o si está decreciendo. Sí, el proceso de monitorización está bien diseñado, ¿no? Un poco lo que hablaba de las tendencias versus la foto. A veces hacemos procesos de monitorización en los que decimos, no, voy a hacer un test en septiembre, otro en enero y otro en abril. Y en base a esos 3 tests, que al final son 3 días concretos, quiero montar todo el árbol de decisión. Bueno, pues ahí tenemos un margen de error grande. Yo lo que estamos intentando abogar es por un proceso de monitorización bastante más longitudinal, porque ahí el margen de error disminuye mucho. ¿Qué ocurre? Bueno, que tenemos que ser coherentes con el contexto. Obviamente no será lo mismo el contexto de un club, los medios, no solo los medios, sino el nivel de control que tiene sobre el jugador, que el que puedo tener yo con los chicos del 7, que convivo con ellos diariamente y se dedican exclusivamente a esto. Entonces, lo que hay que adaptar es la monitorización a la realidad que tengo. Pero si el proceso de monitorización está realmente bien diseñado, por supuesto, uno de los objetivos es ese, es que me indique realmente cuál es el momento real del jugador y tomar decisiones. Oye, este jugador necesita descansar más, entrenar más, o esta fatiga que tiene, no nos alarmemos, es parte del proceso del entrenamiento, no nos volvamos locos, ¿no? Por eso, como hablábamos, ¿no? Decía César, hablar el mismo idioma desde el inicio es clave y hacer partícipe a todo el staff de estos datos es fundamental. No es un tema del fisio y del preparador físico, no. Tenemos que estar todos en la misma línea. Muchas gracias, David. Y para todos, cuando intervengáis, por ha sido culpa mía en este caso. Buenas tardes a todos y nada, gracias bueno, César, a ti también, te doy las gracias por animarte a llevar este tipo de formaciones, y a Manu y a Alex por la presentación. Yo, por un lado, por añadir algo de la parte de reforzar lo que es la parte de la aplicación, que en la parte un poco a la que estoy haciendo yo con el grupo senior principalmente, estamos dándole uso para todo el tema de registro de vídeos, de entrenamientos, y al final también un espacio donde los jugadores digamos, en el mismo soporte pueden acceder tanto al registro de lo que son los datos, de todo lo que ha estado comentando Manu,
como a la parte de tener ahí, digamos, el feedback o toda la parte audiovisual que utilizamos, que la herramienta también lo permite. Y un poco pregunta Manu, ¿con qué frecuencia un poco pues realizáis toda la parte de testeos para ver, para ver el estado de forma y sobre todo la recuperación que tienen los jugadores y en el estado en el que se encuentra, con qué frecuencia estáis realizando lo que son las valoraciones? Pues aquí depende de la métrica, ¿no? Hay métricas que son diarias, como son sobre todo las de carga interna. Hay métricas que son semanales, como son las neuromusculares. Las métricas más mecánicas son diarias también con el GPS. Y luego lo que son los test como tal, sí hay test de campo, los de velocidad y los de resistencia, que sí están más espaciados en el tiempo. La fuerza es que nosotros la medimos diariamente porque al final, al registrar velocidad de ejecución, ahí ya no trabajamos con los test de RM, hago un test en septiembre, hago un test. Al final es una valoración un poco diaria, ¿no? Como le decía David, al tener esa tendencia, el margen de error es más pequeño. Siempre nos podemos equivocar porque al final el cuerpo humano es un organismo complejo, pero es mucho más difícil, ¿no? Entonces, lo bueno de XPS pues es que al final tú vas añadiendo datos que van directos a tus informes y vas teniendo la carga interna, la carga externa y, bueno, al final, obviamente, pues el entrenador decide en base a sus criterios técnicos, pero lo que es la parte física y de rendimiento, ver la tendencia es muy fácil, ¿no? Bueno, tú que estás familiarizado, al final es muy sencillo. Creo que ese es el gran éxito de este tipo de herramientas, que a mí personalmente lo que me ha dado es más tiempo para dedicarme a lo importante, que es diseñar entreno y ver datos, no estar picando datos que, bueno, pues todos lo hemos hecho y al final es una pérdida de tiempo en el tiempo en el que estamos, ¿no?